Muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a hablar sobre terapia anticoagulante. Yo soy la doctora Viviane Torres y me corresponde hacer esta clase. Los fármacos empleados en la terapia antitrombótica son los siguientes. Tenemos anticoagulantes, potenciadores de la antitrombina, tenemos inhibidores de la vitamina K, inhibidores directos de la trombina, inhibidores directos del factor 10A. Dentro de los potenciadores de la antitrombina está, ¿no es cierto?, nuestra amiga heparina, la clásica no fraccionada, que es la que se da intravenosa. Tenemos de bajo peso molecular, que se da subcutánea. Y tenemos pentasacáridos como el fondaparinux, que se da subcutáneo. Los inhibidores de la vitamina K son los más antiguos que tenemos aquí. Está el acenocumarol, el neosintrom para sus amigos y warfarina, que a veces hay que comprar en el hospital, pero es raro que usemos warfarina. Generalmente usamos neosintrom. Se usan para profilaxis o trombosis o para prevenir que se disemine una trombosis ya producida. O sea, se usan para profilaxis o tratamiento. Tenemos también los inhibidores directos de la trombina, como la irudina, argatroban, dabigatran. También tenemos inhibidores directos del factor 10A, como rivaroxaban, apixaban y edoxaban, preferibles para profilaxis de trombosis venosas. Y ahora también tienen indicaciones en fibrilación auricular y otros. Aquí está el mecanismo de acción de la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso y el fondaparinux. Y acá está la trombina por un lado con la antitrombina, factor 10A y la antitrombina. En el caso de la heparina no fraccionada, hay una unión ahí forzada, digamos, entre antitrombina y trombina, ¿ya? También en el caso de las heparinas de bajo peso, es como variable la unión entre antitrombina y trombina, ¿ya? En el fondaparinux no mucho que digamos, pero sí todas las heparinas potencian la unión de antitrombina con el factor 10A, ¿ya? Recuerden la cascada de coagulación, ¿ya? Recuerden que se activa la coagulación con el factor 10A y el factor tisular. Las heparinas, las de bajo peso, la heparina no fraccionada, el fondaparinux y otros inhibidores de factor 10A actúan a nivel del factor 10A, ¿ya? Y si bloquean ahí, no sigue formándose el trombo hacia abajo, ¿ya? También las heparinas no fraccionadas y las de bajo peso molecular, ¿ya? Más los inhibidores de trombina directos parentales o inhibidores de trombina orales, también actúan a nivel de la trombina, ¿ya? Cortando ahí la cascada de coagulación. ¿Qué fármacos son empleados en la terapia antitrombótica? Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, anticoagulantes. También tenemos que recordar los antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Como los inhibidores de ciclooxigenasa, dentro de los cuales está la aspirina, moduladores del AMP cíclico plaquetario, dentro de los cuales está el dipiridamol, inhibidores de tromboxano, antagonistas del receptor de ADP, dentro de los cuales está el clopidogrel, antagonistas de la glicoproteína 2B3A, dentro de los cuales está el apiximab, antagonistas del receptor de la trombina, dentro de los cuales está el vorapaxar, atopaxar. Entonces los primeros, inhibidores de la ciclooxigenasa, moduladores del AMP cíclico plaquetario, inhibidores de tromboxano,
Se usan para profilaxis de trombosis o para prevenir que se disemine una trombosis ya producida. Los antagonistas de la glicoproteína 2B3A y del receptor de trombina son preferibles para la profilaxis de trombosis arterial. También están los fibrinolíticos o trombolíticos, como el activador tisular de plasminógeno recombinante, streptokinasa, uroquinasa, para destruir los trombos que se han formado muy recientemente. Todos son activadores del plasminógeno. ¿Ya? Esto se usa, por ejemplo, para el infarto agudo al miocardio. Respecto a la heparina, tenemos que recordar que la heparina no fraccionada es un glucosamino con peso molecular entre 3 y 50 kilodalton, cuyas cadenas contienen repeticiones de un disacárido compuesto por residuos de una glucosamina y un ácido urónico. La vida media está entre 1 y 1,5 horas y se puede administrar tanto por vía endovenosa como subcutánea. Para actuar debe unirse la antitrombina y así inhibir la serin-proteasa, sobre todo la trombina. Las dosis más usadas son aplicar un bolo de 5.000 unidades y después dejar con una bomba de infusión continua a 1.000 unidades hora durante 7 a 10 días en TBP, TEP y otras. Hay autores que prefieren usar a 400 unidades por kilo de peso en 24 horas y en síndrome coronario usar 5.000 unidades en bolo seguido de una infusión de 12 a 15 unidades por kilo hora. El heparinato cálcico se administra subcutáneo. Como profilaxis 5.000 unidades cada 8, pero eso se usa muy poquito. Para saber si una persona está bien heparinizada hay que controlar con el TTPA, que debe estar entre 1,5 y 2,5 veces el valor control normal. Las hemorragias son una de las complicaciones que puede haber al usar heparina. También la osteoporosis, necrosis en la zona de piel donde se inyecta. No confundir con el déficit de proteína C que aparece al iniciar la terapia de anticoagulantes orales. Y también aparición de trombocitopenia. La trombocitopenia inducida por heparina puede ser de tipo 1 o de tipo 2. La de tipo 1 es por acción directa de la heparina. Aparece los primeros días tras el inicio del tratamiento con heparina. Suele ser moderada, con plaquetas menos de 100.000 y asintomática. La tipo 2 es inmune, tiene anticuerpos IgG en general contra el complejo heparina factor 4 plaquetario. Eso lo miden en la Universidad Católica, por si acaso. Eso es de superficie plaquetaria y endotelial. Cuando se unen la heparina y el factor 4 plaquetario, se exponen nuevos epítopos que actúan como inmunógenos. La unión del anticuerpo inmunoglobulina al complejo heparina de factor 4 plaquetario activa las plaquetas y los monocitos incrementando el riesgo trombótico y aparece 1 o 2 semanas del inicio de heparina. Puede ser grave con trombocitopenia severa y trombosis. Es recomendable controlar la cifra de plaquetas en las primeras 2 semanas de tratamiento con heparina, porque puede tener la mala suerte de tener una trombocitopenia inducida por heparina. El tratamiento con heparinas de bajo peso molecular también puede provocar esta patología, pero con menos frecuencia. En estos casos se debe suspender la heparina e iniciar tratamiento con algratovan o irudina recombinante, que inhiben directamente la trombina y no presentan reacción cruzada con las heparinas. Lo malo es que eso no hay aquí. El fondaparinux también se ha usado con éxito. Las contraindicaciones de heparina son si es que el enfermo ha tenido sangrado digestivo activo, aneurisma cerebral o aórtico disecante, hipertensión grave no controlada, antecedentes de hemorragia cerebral o amenaza de aborto. Especial precaución en situaciones que favorezcan el sangrado, como un traumatismo importante, cirugía reciente, etc. En caso de hemorragia grave de paciente que está recibiendo heparina, hay que inyectar sulfato de protamina. No se olviden de eso, este es el antídoto. 1 miligramo neutraliza 100 unidades de heparina aproximadamente. En la práctica se usa para neutralizar la heparina administrada las últimas 2 horas por BIC y el efecto es inmediato.
Suspender la heparina al menos 4 horas antes de la operación. Esas son recomendaciones que uno debería saber si un enfermo requiere cirugía de urgencia. Si se va a operar antes de esas 4 horas, hay que dar el antídoto para corregir el TTPA. ¿Qué son las heparinas de bajo peso molecular? Se obtienen por fraccionamiento y purificación de las moléculas de heparina clásica que tienen menos de 7 kilodalton. Tienen ventajas respecto a la heparina no fraccionada. Tienen mayor especificidad en cuanto a los factores que bloquean, sobre todo antifactor 10A y antifactor 2A, ¿no es cierto?, antitrombina. Y muy poca acción sobre otras serinproteasas, lo que reduce el riesgo de hemorragias. O sea, es más específico. No precisan control analítico con TTPA, salvo en pacientes con insuficiencia renal grave, ya que se eliminan por vía renal, o con peso muy elevado, puesto que la dosis se administra en función del peso. En caso de ser necesaria la monitorización de la heparina bajo peso molecular, se deben utilizar los niveles de factor 10A, antifactor 10A. Producen menos trombocitopenia y tienen mejores propiedades farmacocinéticas, elevada de biodisponibilidad, menor interacción con proteínas plasmáticas, eliminación regular y vida media más larga, aproximadamente 12 horas, con lo que pueden administrarse en una o dos dosis al día. Las heparinas de bajo peso molecular son más cómodas y seguras y se pueden usar en forma ambulatoria. Tenemos la dalteparina, que se usa en 100 unidades por kilo cada 12 horas, y tenemos la enoxaparina de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Estas son dosis terapéuticas. En dosis profiláctica es la mitad de la dosis en pacientes de alto riesgo, como estos pacientes que son añosos o cirugía ortopédica o paciente poco, ¿ya? Ahí está malo ese signo. Un cuarto en paciente de bajo riesgo, por ejemplo, un obeso, mayor de 40 años, sometido a cirugía general. Cada 24 horas. No tiene antídotos específicos, sin embargo, el sulfato de protamina puede neutralizar hasta un 60% de su efecto anticoagulante. ¿Qué es un pentasacárido? Es un inhibidor específico del factor 10A y actúa potenciando la capacidad inhibitoria de la antitrombina. En el caso de las heparinas, la unión de la antitrombina produce un cambio conformacional en esta, que multiplica la velocidad fisiológica a la que la antitrombina inhibe el factor 10A. Dicha unión se produce a través de la fracción de la molécula de la heparina conocida como un pentasacárido. De ahí el nombre de las heparinas de bajo peso se originan a partir del fraccionamiento por métodos químicos o enzimáticos de las heparinas no fraccionadas de origen animal. El fondaparinux no inactiva la trombina ni interactúa con las plaquetas. Además, presenta una farmacocinética predecible, por lo que no precisa controles de laboratorio. Posee una vida media larga de 17 horas y una disponibilidad que prácticamente un 100% tras la administración subcutánea se administra en una sola dosis al día. Se usa en profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, 2,5 miligramos día, tratamiento del TBP en dosis de 7,5 miligramos al día. No tiene antídoto porque el sulfato de protamina no se une al pentasacárido. ¿Cuáles son los inhibidores de la vitamina K? Tenemos el acenocumarol, que es un anticoagulante, inhibidor de la vitamina K que se administra por vía oral, es transportado por la albúmina, se metaboliza en el hígado y se elimina por las vías biliares. En países anglosajones, el inhibidor de la vitamina K más empleado es la warfarina. El acenocumarol interfiere con una reductasa, que es la vitamina K epóxido reductasa, ¿no es cierto?, que en condiciones normales transforma la vitamina K epóxido inactiva en la forma activa, ¿ya?
aquí tenemos, ¿no es cierto?, la vitamina K epóxido reductasa, ya que fluctúa entre esta forma y esta forma. El resultado de la acción del anticoagulante es que los residuos de ácido glutámico de los factores dependientes de vitamina K no pueden ser gamma carboxilados, con lo que no fijan calcio y no activan. Lo mismo ocurre con las proteínas C y S. Para que esto ocurra, se requieren 2 a 3 días. Por lo tanto, los anticoagulantes dicumarínicos no son un tratamiento de urgencia y por ello la cenocumarola ha de introducirse junto a la heparina clásica o heparina de bajo peso. ¿Y cómo se hace el traspaso, no es cierto? Lo que le llaman traslape de heparina a cenocumarol. El acenocumarol debe iniciarse el mismo día que la heparina. La heparina debe interrumpirse cuando el cociente normalizado internacional o INR se encuentra entre 2 y 3 en general. Ya, acuérdense de eso. Durante al menos 2 días consecutivos. Existe una extrema variabilidad interindividual en la dosis necesaria de inhibidores de vitamina K para obtener niveles de anticoagulación correctos. Los inhibidores de vitamina K no deben usarse como tratamiento inicial único. ¿Con qué test se controla el tratamiento con acenocumarol? Teniendo en cuenta que el factor 7 es el de menor vida media entre los dependientes de vitamina K, el más sensible a acenocumarol y que está en la vía extrínseca, el mejor parámetro sería el TP. Pero con los límites entre la dosis terapéutica y los efectos colaterales, está cercana en el caso de los anticoagulantes orales, además de numerosas situaciones que pueden modificar su efecto y debido a las variaciones en función de los distintos sistemas de medición y preparación de tromboplastina utilizados, se ha introducido el INR. El INR, ¿no es cierto?, se obtiene de tiempo de protrombina del paciente partido por tiempo de protrombina de control. Además, el resultado del cociente debe elevarse a una potencia llamada ISI, que es el índice de sensibilidad internacional, y compara las distintas tromboplastinas comerciales con una tromboplastina que se utiliza como control consensuado internacionalmente. Cada preparado de tromboplastina tiene su propio ISI. En determinados laboratorios se emplea el trombotest en lugar del TP para calcular el INR. ¿Cuáles son los valores del INR que debe tener un paciente tratado con acenocumarol? Depende de la situación clínica, pero en general entre 2 y 3,5. El tratamiento de una TBP debe mantenerse entre 3 y 6 meses a un año y en ocasiones es indefinido. ¿Ya? Algunas de las situaciones que influyen en el efecto del acenocumarol. Aumenta el efecto la esteatorrea, obstrucción biliar, tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Provocan déficit de vitamina K, insuficiencia hepática, administración de indometacina y otros antiinflamatorios, antidiabéticos orales, amiodarona y polipemiantes, y algunos antibióticos como el cotrimoxazol, algunos polimorfismos del citocromo, reducen el efecto de las dietas con vegetales, crudos y frutas, el embarazo, los barbitúricos, diuréticos, rifamicina, ferritoína por motivos farmacodinámicos, mutaciones en el gen que codifica para, digamos, la proteína ahí, que se encarga ahí de trabajar en esto. Se han asociado a necesidades elevadas de inhibidores de vitamina K. Los efectos secundarios del acenocumarol, por supuesto, son hemorragias. Para solucionarlas puede administrarse vitamina K, ese es el antídoto del acenocumarol, pero demora, ¿ya? Lo otro que si es urgente, mejor usar complejo protrombínico, que tienen alta concentración de los factores dependientes de vitamina K. Otra complicación son las necrosis cutáneas en aquellos enfermos que tienen déficit de proteína C. Y se puede prevenir usando anticoagulantes en dosis bajas. Una vez establecida la necrosis, puede administrarse concentrados de proteína C y si no vuelve, pasar a heparina.
¿Qué haría si un paciente que está recibiendo tratamiento con anticoagulantes orales va a ser sometido a pruebas invasivas como una biopsia? Hay que reducir el INR hasta niveles de 1,5. ¿Y si debe ser operado urgentemente y si la operación no es tan urgente? Si es urgente, hay que suspender el acenocumarol, administrar concentrados de complejo protrombínico o plasma fresco congelado y pasar a heparina después de la operación. Si no es urgente, aproximadamente unos 3 o 4 días antes de la operación se suspende el acenocumarol y se pasa a heparina. ¿Administraría anticoagulantes orales a una mujer embarazada? No se debe dar a las embarazadas, sobre todo el primer y segundo trimestre, porque atraviesan la placenta y producen malformaciones en el feto. En las embarazadas deben usarse las heparinas de bajo peso molecular. Ya, esto es pregunta. Otras contraindicaciones de anticoagulantes orales: úlcera péptica, procesos hemorrágicos activos, antecedentes de hemorragia cerebral, antecedentes de aneurisma cerebral, hipertensión grave, hepatopatía avanzada. Considerar la edad del paciente y su capacidad para un riguroso cumplimiento terapéutico. También están los inhibidores directos de la trombina y del factor 10A, que en realidad yo no lo he visto, la irudina, ¿ya? Se las dejo ahí. Los nuevos anticoagulantes orales son el dabigatran, el rivaroxaban, ¿ya? Y los que salen ahí. El dabigatran es inhibidor directo de la trombina. El rivaroxaban y sus amigos que están ahí, inhibidores directos del factor 10 activado. Se usan para profilaxis y también para tratamiento. La ventaja es que tienen un amplio margen terapéutico, pocas interacciones. Se puede administrar una dosis fija, sin necesidad de monitorizar con INR. La limitación es que no existe una amplia experiencia fuera de los ensayos clínicos, y al no precisar control biológico puede que el cumplimiento terapéutico de los pacientes sea menor. No tienen antídoto específico. Salvo, hay uno que le salió el antídoto hace poco. Ya llegó, lo tienen en Temuco, incluso el dabigatran. Y se tiene antídoto, ¿ya? Bueno, hay que recordar que la idea es usar menos plasma, ¿ya? Entonces, el uso de plasma está indicado en hemorragias masivas, si los protocolos locales, ¿no es cierto?, según cómo lo consideren, ¿ya? El plasma fresco congelado no es la primera elección para componentes sanguíneos para revertir una coagulación anormal en pacientes con warfarina o neosintrom. Los complejos protrombínicos sí están recomendados, ¿ya?, para revertir efectos de los cumarínicos en pacientes que están sangrando en forma severa, pacientes con daño, hemorragia cerebral, pacientes con cirugías de urgencia, pacientes con un trauma o sangrado activo. Y si tienen complejo protrombínico, esa es la indicación. No hay evidencia que soporte que el uso de plasma fresco en pacientes con falla hepática, ¿no es cierto?, que no están sangrando, incluso en presencia de TP prolongado, que eso sea bueno. Los crioprecipitados deberían mantenerse si los fibrinógenos están bajos, ¿no es cierto?, con sangrado. Y el plasma fresco congelado no debería ofrecerse para corregir la coagulación anormal en pacientes que no están sangrando. Y el resto lo estudian en su casa, ¿ya? Estudien. Chao.